California es oficialmente el estado con más pobreza en Estados Unidos. Así es, ¿sabías que California es el estado con más gente sin hogar en todos los Estados Unidos? Aquí en este gráfico verás cuántos homeless o gente sin hogar hay por estado en Estados Unidos. Pues California se lleva el premio con más de 160,000 personas viviendo en las calles. No hay ningún otro estado en todo el país que se acerca a esta cifra. El segundo estado con más gente viviendo en la calle es Nueva York, con 91,000 personas, casi la mitad de lo que tiene California. Pero ahora déjame decirte otra cosa. ¿Sabías que 1 de cada 3 residentes en California están en la pobreza? Así es. Este es un reporte hecho por el gobierno de California donde indican que el 34% de todos los residentes en California eran pobres en el año 2019, es decir, antes de la pandemia. Pero después de la pandemia, la situación de California se empeoró. Así es, durante la pandemia, miles de empresas y residentes decidieron irse de California, llevándose trabajos y dinero que se pagarían en impuestos. Luego, con los precios que suben sin parar y la inflación récord, los californianos están más pobres que nunca. Por lo tanto, se estima que este 34% de pobreza que discutimos antes se va a empeorar en el futuro. Y ojo, aquí estamos hablando de California, uno de los estados más ricos en el mundo y la cuna del sueño americano. California es uno de los estados más ricos en recursos naturales en todo el país. Tiene las industrias más avanzadas del mundo y fue aquí que se fundaron empresas como Google, Facebook y muchas más. Y de aquí surge la gran pregunta: ¿por qué hay tanta pobreza en California? En este video vamos a analizar el fenómeno que es California, el estado más rico, pero que también es hogar de los pobres en Estados Unidos. Pero antes de empezar, si vives en los Estados Unidos, te quisiera recomendar la plataforma de inversión Moomoo. Moomoo es la mejor plataforma que yo utilizo personalmente, ya que no te cobran nada por comprar y vender acciones y te ofrecen inversiones de bajo riesgo como los ETFs. Si utilizas mi link en la descripción de este video, Moomoo te regalará una acción gratuita por crearte una cuenta, 5 acciones si depositas $100 a tu cuenta y 15 acciones si depositas $2,000. Pero eso no es todo. Moomoo también te dará $10 al depositar dinero a tu cuenta. Pero ojo, solo podrás usar de esta promoción si utilizas mi link. Les daré más información sobre Moomoo al final de este video. Desde los años 1800, durante la fiebre de oro en Estados Unidos, California se volvió en el sinónimo de la riqueza. Y la economía de California es extremadamente grande y compleja. Si California fuese un país independiente, este sería la quinta economía más grande del mundo, justo detrás de Alemania y más grande que el Reino Unido. California es uno de los estados que más produce comidas básicas, vegetales, frutas, pero también es un estado riquísimo en recursos naturales como madera, petróleo y minerales. Y después de la Segunda Guerra Mundial, California era la tierra prometida en los Estados Unidos. California empezó a atraer a olas de inmigrantes de otros estados por sus impuestos bajos, por la facilidad de empezar empresas, por su infraestructura y también por los recursos naturales que tenía. Este se volvió en el destino para todos los emprendedores y empresarios. Se construyeron carreteras inmensas, se fundaron universidades y aquí nació la idea de los suburbios. Gracias a todos estos desarrollos, California vio un boom económico durante las décadas de los 50, 60 y 70. Los ciudadanos de California estaban gozando de un boom histórico nunca antes visto en la historia del capitalismo. Aquí se fundaron las empresas más importantes del mundo, como Apple, Visa, Disney, Hewlett Packard, Oracle, Google, Facebook, McDonald's, Tesla y hasta la industria de Hollywood. Gracias a tanto crecimiento y abundancia, California se volvió en la cuna del sueño americano. El sueño americano consiste en la idea de que cualquier persona en Estados Unidos, si trabaja y se esfuerza, puede llegar a comprarse una casa, un auto y tener una familia sin preocupaciones económicas. Y en California, dicho sueño era una realidad para los trabajadores en las décadas de 1950 hasta 1970. Pero a lo que la sociedad californiana se desarrollaba, poco a poco hubo un cambio muy importante que frenó dicha abundancia y desarrollo.
Una de las grandes virtudes que tiene Estados Unidos es que es un país federal. Eso quiere decir que los estados que forman parte de la Unión tienen bastante independencia y pueden decidir sobre temas como los impuestos, las regulaciones y también otras leyes internas. Y como tú sabrás, en Estados Unidos existen dos partidos que deciden la trayectoria del país, los demócratas y los republicanos. El Partido Demócrata tiene valores más de izquierda, es decir, ellos creen que el gobierno debería tener una función importante en la economía y regularla para el bien de todos. Ellos creen que los impuestos deberían ser más altos para poder ayudar a los más pobres, dar cobertura médica universal y otros beneficios sociales. Mientras que al otro lado entra el Partido Republicano, que es más derechista. Ellos creen que el gobierno no debería intervenir en la economía y que los impuestos deberían ser bajos. Creen que la educación, medicina y otros intereses sociales deberían ser mayormente privados. Pues California históricamente ha sido un estado mayormente republicano. Después de la Segunda Guerra Mundial, era el Partido Republicano que mayormente ganaba en las elecciones estatales y presidenciales. Pero al pasar las décadas, el Partido Demócrata empezó a ganar influencia en California. Fue hasta llegar a finales de los años 1980 y la era post-Reagan que California se volvió demócrata. Y cuando el Partido Demócrata llegó al poder, todo cambió lentamente en California. California fue de ser un destino empresarial a ser el lugar que espanta a las empresas. Las regulaciones en California se volvieron de las más estrictas en todo el país. Los impuestos en California se volvieron de los más altos en todo el país. Y las empresas lentamente se fueron yendo. Esto se culminó cuando llegó la pandemia a los Estados Unidos. Los empresarios se dieron cuenta que ya no valía la pena tener sus empresas domiciliadas en California y se fueron a estados con menos regulaciones e impuestos más bajos, como Texas, Florida, Arizona y Nevada. Estos estados ofrecían muchos beneficios tanto para las empresas como los trabajadores. Si tú vives en California, sabrás que absolutamente todo es más caro en California, desde la gasolina, el supermercado, hasta las viviendas. Y la razón que explica por qué todo es más caro en California es gracias a los impuestos altos y también gracias a las regulaciones. Así que, al irse de California, tanto las empresas como los trabajadores veían su estándar de vida crecer de manera exponencial. ¿Sabías que el salario mínimo en California es de $15 la hora? Esto es más que el doble del salario mínimo de $7.25 que tienen los Estados Unidos a nivel federal. Es más, el salario promedio en California es de casi $80,000, mientras que el salario promedio en Estados Unidos es de menos de $70,000. No obstante, como te expliqué a comienzos de este video, a pesar de tener ingresos tan altos, ¿sabías que el 34% de la población de California vive cercanos a la pobreza o en pobreza extrema? Y ojo, cuando estamos hablando de pobreza, esto significa que una persona no tiene ingresos necesarios para poder tener todo lo básico, es decir, comida, un techo, acceso a transporte y también otros gastos. Pues esta es la realidad para 1 de cada 3 personas en California. Luego, aunque tú seas un trabajador con un buen empleo, es muy probable que tú no seas dueño de nada. Así es, las casas son tan caras en California que es imposible volverse dueño. Para que te des una idea, en San Francisco, una vivienda promedio vale $1.5 millones, mientras que en Los Ángeles una vivienda promedio vale $1 millón. Para poder tener acceso a una hipoteca de estos niveles, tú y tu pareja tendrían que ganar más de $200,000 al año como mínimo. Pero, volviendo a la pobreza, también existe la llamada pobreza extrema, que sucede cuando una persona tiene menos de la mitad del ingreso necesario para poder cubrir sus gastos básicos. Y cuando hablamos de pobreza extrema, 1 de cada 6 californianos vive en esta situación. En este gráfico verás cómo California se compara con otros estados en cuanto a pobreza extrema. Como verás, estados como Florida, Nueva York y Texas tienen niveles de pobreza mucho más bajos que los de California. Y si tú vives en California, sabrás que esto es completamente verdad. California está teniendo una epidemia de los homeless o personas sin hogar. En Los Ángeles y San Francisco, esta situación está fuera de control. Tú puedes ver carpas en casi todas partes del centro y en las playas donde la gente vive todo el año. Estos mini barrios de gente pobre son un problema para los ciudadanos de California. Aquí se ven peleas,
mucho consumo de sustancias ilícitas y las peores tragedias del ser humano. Y lo peor de todo esto es que hay más de 160,000 personas en esta situación en California. Pero ojo, en esta cifra estamos hablando de la gente que vive en la calle. Hay mucha más gente que vive en sus autos porque no pueden pagar los alquileres tan altos de California. Hay historias de muchos profesores o hasta conductores de autobuses que viven en sus autos porque no pueden pagar los alquileres astronómicos de California. Así que lamentablemente ellos no tienen otra alternativa que vivir en la calle. Pero, ¿sabías que California te paga por no tener un hogar? California es el estado que más gasta dinero en su población, muchísimo más que los demás estados. Aquí en este gráfico verás cuánto gasta cada estado en beneficios sociales. California es de lejos el estado que más gasta en su población, con más de 103,000 millones de dólares al año en solo beneficios a los más pobres. Esto es 3 veces más que Texas, 4 veces más que Florida y casi 2 veces más que Nueva York. Y a pesar de todo esto, California sigue teniendo una epidemia de gente sin hogar. Y una de las razones es porque California no incentiva a los ciudadanos a trabajar y salir adelante. Es decir, si tú eres una persona sin hogar viviendo en la calle, el estado te va a dar dinero al contado. Te va a dar cheques para ir a comprar comida, te dará tratamiento médico gratuito y hasta te va a dar ropa. Pero no te va a incentivar a trabajar y tener una vida mejor. ¿Y quién crees que paga por todos estos gastos estatales? Pues esos son los trabajadores que viven en California. Lamentablemente, California se volvió la cuna del socialismo en Estados Unidos, pero también se ha vuelto la cuna de la pobreza. California una vez fue la cuna de las empresas más importantes del mundo y del sueño americano. Ahora se ha vuelto una pesadilla para el sueño americano y miles de personas y empresas están huyendo. Ahora, si tú eres residente en Estados Unidos, para invertir en la bolsa les quisiera recomendar la plataforma de Moomoo. Moomoo es de lejos la mejor plataforma para inversiones en la bolsa, ya que tú podrás comprar acciones, ETFs y también opciones sin tener que pagar comisiones, y también recibirás precios sin latencia a tiempo real. Moomoo forma parte de la fintech Futu Holdings, basada en Hong Kong, que está listada en la bolsa de valores y tiene todos los permisos y licencias necesarios para poder operar en Estados Unidos. Y siendo regulada bajo las autoridades de Estados Unidos, hasta $500,000 de tu dinero están garantizados por el estado en caso de una bancarrota. Ahora, otro dato interesante de Moomoo es que tú puedes hacer trading extendido en la bolsa de Nueva York desde las 4 de la mañana hora de Nueva York hasta las 8 de la noche hora de Nueva York. Luego, Moomoo también tiene una función llamada Industrial Chain, que te deja analizar a detalle toda la cadena de valor en una industria y qué acciones están asociadas. Por ejemplo, en la industria de autos eléctricos, ellos te muestran toda la cadena de valor y las empresas que están en subida o bajada. Si utilizas mi link en la descripción de este video, Moomoo te regalará una acción gratuita por crearte una cuenta, 5 acciones si depositas $100 a tu cuenta y 15 acciones si depositas $2,000. Pero eso no es todo. Moomoo también te dará $10 al depositar dinero a tu cuenta. Pero ojo, solo podrás gozar de esta promoción si utilizas mi link. No te pierdas esta oportunidad y abre tu cuenta con Moomoo antes que la promoción expire.